Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Siempre he creído que los lugares donde descansan los que ya no están entre nosotros guardan secretos que preferimos no conocer. Hay una energía extraña en esos sitios, algo que no se puede explicar con palabras simples, pero que todos sentimos cuando caminamos entre las tumbas al caer la tarde. Lo que voy a contarte no es una historia inventada, es algo que me pasó a mí, y aunque han pasado varios años, todavía me despierto en las noches recordando cada detalle. Me llamo Roberto Hernández Morales y soy de Puebla, México. Trabajo como vigilante nocturno desde hace más de 15 años. He cuidado fábricas, oficinas, centros comerciales, pero nunca pensé que terminaría trabajando en un cementerio. La verdad es que necesitaba el dinero y el trabajo no parecía tan difícil. Solo tenía que caminar por los senderos durante la noche, asegurarme de que nadie entrara sin permiso y reportar cualquier cosa extraña. El cementerio San Miguel es uno de los más antiguos de la ciudad. Fue construido en 1890 y desde entonces ha sido el lugar de descanso de miles de personas. Las tumbas más viejas están en la parte de atrás, donde los árboles crecen tan altos que casi no deja pasar la luz del sol durante el día. Es ahí donde empezaron a pasar las cosas raras. Mi primer día de trabajo fue un martes de octubre. El encargado, don Esteban, me enseñó toda la zona que tenía que vigilar. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unas manos temblorosas que me llamaron la atención. Mientras caminábamos entre las tumbas, me explicaba las reglas básicas del trabajo. «Mira, Roberto», me decía mientras señalaba hacia la parte más vieja del cementerio. «Esa zona de allá atrás casi no la recorras. La gente que está enterrada ahí lleva muchos años y ya nadie viene a visitarlos. Además, el terreno está un poco dañado y es fácil tropezarse en la oscuridad». Pensé que era una recomendación normal, pero algo en su voz me hizo sentir que había más detrás de sus palabras. Le pregunté si había tenido problemas con ladrones o vandálicos en esa área. «No exactamente», me respondió mientras evitaba mirarme a los ojos. «Digamos que es mejor mantener la distancia. Los otros vigilantes que han trabajado aquí me han contado cosas extrañas». No quise insistir más en el tema. Total, pensé, si me pagaban por evitar esa zona, mejor para mí. Menos trabajo que hacer. Las primeras semanas pasaron sin problemas. Llegaba a las 10 de la noche, me cambiaba el uniforme en la pequeña oficina que estaba junto a la entrada principal, tomaba mi linterna y empezaba mi recorrido. El cementerio durante la noche era silencioso, pero no de una manera que me diera miedo. Era más bien tranquilo, como si todas las personas que descansaban ahí hubieran encontrado finalmente su paz. Caminaba por los senderos principales, revisaba que las puertas estuvieran bien cerradas, me aseguraba de que no hubiera señales de que alguien hubiera intentado entrar. De vez en cuando encontraba algún gato callejero buscando comida, o escuchaba el sonido de los murciélagos volando entre los árboles. Nada fuera de lo normal. Pero había algo que me empezó a molestar después de la tercera semana. Todas las noches, cuando pasaba cerca de la zona vieja del cementerio, sentía como si alguien me estuviera observando. Era una sensación muy clara, como cuando alguien te mira fijamente en el autobús y tú lo sabes sin necesidad de voltear a ver. Al principio pensé que era solo mi imaginación. Después de todo, trabajar de noche en un cementerio no es algo que haga todo el mundo, y es normal que la mente nos juegue bromas. Pero la sensación se hacía más fuerte cada noche. Era como si hubiera ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Una noche de noviembre, mientras hacía mi recorrido habitual, decidí acercarme un poco más a la zona vieja. Don Esteban me había dicho que la evitara, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Además, pensé, si realmente había algo peligroso ahí, era mi trabajo investigarlo. Tomé mi linterna y caminé lentamente hacia la parte de atrás del cementerio. Los árboles eran tan grandes que sus ramas formaban como un techo natural sobre las tumbas.
La luz de mi linterna apenas lograba atravesar la oscuridad. Las lápidas más antiguas estaban cubiertas de musgo, y era difícil leer los nombres que tenían grabados. Mientras caminaba entre las tumbas, noté que el silencio era diferente aquí. No era la tranquilidad que sentía en el resto del cementerio. Era un silencio pesado, como si el aire mismo fuera más denso. Mis pasos sonaban más fuertes de lo normal, y el eco rebotaba entre los árboles de una manera extraña. Estaba revisando una tumba que parecía muy antigua cuando escuché algo que me heló la sangre. Era como un susurro, muy bajito, pero claramente una voz humana. Me quedé completamente inmóvil, aguantando la respiración, tratando de escuchar mejor. El susurro venía de algún lugar entre las tumbas, pero no podía identificar exactamente de dónde. Eran palabras que no lograba entender, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no conocía, o como si las palabras estuvieran distorsionadas. Apunté mi linterna hacia donde creía que venía el sonido, pero no vi nada. Solo tumbas viejas y árboles. El susurro continuó por unos segundos más y luego se detuvo completamente. Me quedé ahí parado durante varios minutos, esperando a ver si volvía a escuchar algo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Después de un rato, decidí que era mejor regresar a la zona principal del cementerio. Mientras caminaba de vuelta, no pude evitar voltear hacia atrás varias veces. La sensación de que alguien me observaba era más intensa que nunca. Era como si hubiera despertado algo que había estado durmiendo y ahora me estaba siguiendo. Esa noche terminé mi turno sin más problemas, pero no pude dormir cuando llegué a mi casa. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo ese susurro extraño y sentía esos ojos invisibles observándome. Al día siguiente le conté a don Esteban lo que había pasado. Su reacción me confirmó que definitivamente había algo raro en esa zona del cementerio. «Te dije que no te acercaras ahí», me dijo con voz seria. «Los otros vigilantes que trabajaron aquí antes que tú me contaron cosas parecidas. Susurros, sensación de que los observaban, sombras que se movían entre las tumbas». Le pregunté qué había pasado con esos vigilantes anteriores y su respuesta me puso aún más nervioso. «Ninguno duró más de 2 meses», me dijo. «Todos terminaron renunciando. Decían que ya no podían dormir, que se sentían enfermos, que algo los estaba siguiendo hasta sus casas». Después de esa conversación con don Esteban, traté de convencerme de que solo era mi imaginación. Necesitaba el trabajo y no podía darme el lujo de renunciar por unos susurros extraños. Decidí que simplemente evitaría esa zona como me había recomendado desde el principio, pero las cosas empeoraron. Durante las siguientes semanas, los susurros no se quedaron solo en la zona vieja del cementerio. Empecé a escucharlos en otras partes también. Primero fueron muy bajitos, casi imperceptibles, pero gradualmente se fueron haciendo más claros. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero nunca lograba entender qué decían. Una noche de diciembre, mientras revisaba la puerta principal, escuché mi nombre. «Roberto», susurraron las voces. «Roberto, ven acá». Me quedé helado. Esta vez no había duda. Las voces me estaban hablando directamente, me estaban llamando. Miré hacia la zona vieja del cementerio y por primera vez vi algo más que sombras. Entre los árboles había figuras. Eran formas humanas, pero algo estaba mal con ellas. Parecían estar hechas de niebla gris y se movían de una manera que no era natural. Flotaban ligeramente sobre el suelo, dirigiéndose lentamente hacia donde yo estaba. «Roberto», siguieron susurrando. «Ven con nosotros, te estamos esperando». Corrí hacia la oficina y me encerré ahí. Mis manos temblaban tanto que no podía ni sostener la linterna correctamente. Desde adentro podía escuchar las voces acercándose más y más. «No puedes escapar, Roberto, ya te vimos, ya te conocemos». Las voces llegaron hasta la puerta de la oficina. Podía escucharlas claramente ahora, como si las personas estuvieran paradas justo afuera. Pero no eran voces normales. Sonaban como si vinieran de muy lejos, distorsionadas, como cuando hablas dentro del agua. «Abre la puerta, Roberto, no vamos a lastimarte. Solo queremos que vengas con nosotros». Me quedé ahí encerrado hasta que amaneció. Las voces se fueron cuando salió el sol,
Pero yo ya sabía que algo había cambiado para siempre. Al día siguiente, fui a buscar a don Esteban para renunciar, pero me dijeron que había tenido un accidente en su casa. Había caído por las escaleras durante la noche y estaba en el hospital en estado grave. Los doctores decían que parecía como si hubiera estado corriendo de algo cuando se cayó. Decidí que tenía que renunciar de inmediato, pero cuando llegué al cementerio para entregar mi uniforme, me di cuenta de que algo estaba diferente. Durante el día, el lugar se veía normal, pero podía sentir que las cosas que había visto durante la noche seguían ahí, esperando a que regresara la oscuridad. Esa tarde, mientras guardaba mis cosas en la oficina, encontré un cuaderno viejo en uno de los cajones del escritorio. Tenía anotaciones de varios vigilantes anteriores. Las páginas estaban amarillas y la letra era difícil de leer, pero logré entender lo suficiente para darme cuenta de que lo que me estaba pasando no era algo nuevo. Un vigilante que había trabajado ahí en 1995 escribió: "Las voces me siguen hasta mi casa. Ya no puedo dormir. Sé que me están esperando". Otro del año 2003 había anotado: "Veo figuras grises todas las noches. Me llaman por mi nombre. Creo que quieren que me quede con ellos para siempre". Había más anotaciones, todas describiendo experiencias similares a la mía. El patrón siempre era el mismo. Primero los susurros, luego las voces llamando por el nombre, después las figuras grises, y finalmente, bueno, varios de los vigilantes habían escrito sus últimas anotaciones diciendo que ya no podían resistir más, que tenían que ir con ellas. Esa noche decidí no ir a trabajar. Llamé por teléfono para decir que estaba enfermo, pero en el fondo sabía que no iba a regresar nunca más. Me quedé en mi casa, con todas las luces encendidas, tratando de ver televisión para no pensar en lo que había pasado. Pero las voces llegaron hasta mi casa. Cerca de la medianoche empecé a escuchar los susurros afuera de mi ventana. Viví en un segundo piso, así que era imposible que hubiera alguien ahí, pero las voces estaban clarísimas. "Roberto, nos dejaste esperando, regresa con nosotros". Miré por la ventana y las figuras grises estaban flotando en el aire, a la altura de mi departamento. Sus rostros no se podían ver claramente, pero sabía que me estaban mirando directamente. "Ya no puedes escapar, Roberto. Una vez que te vemos, siempre te vemos". Durante las siguientes semanas, las voces y las figuras me siguieron a todas partes. En el trabajo de día que conseguí después, en la tienda cuando iba a comprar comida, en la calle cuando caminaba. Siempre estaban ahí, esperando, susurrando mi nombre. Traté de hablar con un sacerdote, pensando que tal vez él podría ayudarme, pero cuando le conté lo que estaba pasando, me miró con una expresión de tristeza y miedo. "Hijo", me dijo, "hay lugares donde los límites entre nuestro mundo y el otro se vuelven muy delgados. El cementerio San Miguel es uno de esos lugares. Las personas que han estado ahí por muchos años a veces no pueden descansar completamente. Buscan compañía". Le pregunté si había alguna manera de detener lo que me estaba pasando, pero su respuesta me quitó toda esperanza. "Una vez que te han elegido", me dijo con voz temblorosa, "ya no hay regreso. Solo es cuestión de tiempo". Eso fue hace 3 meses. Ahora las voces están conmigo todo el tiempo. Ya no susurran, ahora hablan claramente, como si fueran mis amigos de toda la vida. Me cuentan historias de cuando estaban vivos, me describen cómo es el lugar donde me están esperando. Dicen que no es tan malo, que después de un tiempo me voy a acostumbrar. Las figuras grises ya no se esconden. Puedo verlas durante el día caminando a mi lado, sentadas junto a mí en el autobús, paradas junto a mi cama cuando trato de dormir. Son pacientes, pero sé que su paciencia no va a durar para siempre. He dejado de comer bien. He bajado mucho de peso. Mis amigos y mi familia me preguntan qué me pasa, pero no puedo decirles la verdad. ¿Quién me iba a creer? Anoche una de las figuras me habló más claro que nunca. "Roberto", me dijo con una voz que parecía venir de muy adentro de mi cabeza, "mañana en la noche vamos a venir por ti. Ya esperamos suficiente. Es hora de que vengas a casa con nosotros". Por eso estoy escribiendo esto. Quiero que alguien sepa lo que realmente pasó. Quiero que si algún día encuentran esto, sepan que el cementerio San Miguel
no es solo un lugar donde la gente descansa. Es un lugar donde algunas personas nunca pudieron irse realmente, y ahora necesitan compañía para no estar solas en la eternidad. Si alguna vez les ofrecen trabajo como vigilantes nocturnos en un cementerio, especialmente si es uno muy antiguo, por favor no lo acepten. No importa cuánto necesiten el dinero, hay cosas peores que la pobreza. Las voces me están llamando otra vez. Esta vez suenan diferentes, más urgentes. Puedo ver las figuras grises reuniéndose afuera de mi ventana. Son más de las que había visto antes. Parece que toda la zona vieja del cementerio está aquí. Es hora, Roberto, ven con nosotros, ya no tienes que tener miedo. ¿Y sabes qué es lo más terrible de todo esto? Que ya no quiero resistir más. Estoy tan cansado, tan solo, que la idea de tener compañía para siempre no suena tan mal. Tal vez ellos tienen razón. Tal vez es hora de ir a casa. Si alguien lee esto, por favor no me busquen. Y por favor nunca vayan al cementerio San Miguel durante la noche. Porque si van, y si las figuras grises los ven, ya no van a poder escapar nunca. El vigilante nocturno siempre tiene compañía en ese lugar. Y ahora, yo voy a ser parte de esa compañía para siempre. Mi nombre es Jorge, y lo que voy a contarles es una historia que no me atrevo a compartir con mucha gente, porque no es fácil hablar de lo que experimenté. Durante mucho tiempo, traté de olvidarlo, pero las imágenes siguen regresando a mi mente, especialmente en las noches más oscuras. Todo comenzó hace años, cuando me mudé a un barrio de la periferia, un lugar donde la gente era muy cerrada y las costumbres locales parecían muy arraigadas. Mi apartamento estaba en un edificio antiguo, rodeado de árboles y con un aire denso que siempre me hacía sentir que algo estaba al acecho. En esa zona, la mayoría de los vecinos eran personas mayores que llevaban vidas muy sencillas, pero había algo peculiar en todos ellos. Había una especie de respeto, o mejor dicho, de miedo, hacia una figura que nunca me explicaron bien. Una tarde, conocí a don Luis, un hombre que vivía en el último piso del edificio. Era un hombre mayor, de aspecto robusto, con la piel morena y ojos penetrantes, como si todo lo hubiera visto. A pesar de su edad, tenía una presencia que imponía. De alguna manera se convirtió en mi primer amigo en el barrio, pero desde el principio sentí que había algo raro en él, algo que no podía identificar. Siempre hablaba con mucha cautela, y cuando mencionaba ciertos nombres, los demás se ponían tensos como si evitaran hablar de ciertos temas. Un día, mientras conversábamos, me comentó que su familia había sido parte de una tradición muy antigua, una tradición relacionada con la santería. Me contó que había aprendido los rituales de su abuela, que había sido una poderosa sacerdotisa. Aunque al principio tomé todo eso como una simple curiosidad, pronto me di cuenta de que no hablaba en vano. La gente del barrio tenía miedo de él, y en muchas ocasiones vi a las personas mirarlo con una mezcla de respeto y temor, como si supieran algo que yo no sabía. Una noche, después de una conversación que giró hacia la santería, don Luis me invitó a su casa para ver algo que te podría interesar, me dijo. Yo, por supuesto, acepté sin pensarlo mucho. Al llegar a su departamento, noté de inmediato un ambiente extraño. La puerta de su casa estaba adornada con símbolos extraños, y al cruzarla, sentí un aire denso, como si el ambiente estuviera cargado de algo invisible. Don Luis me llevó a un pequeño cuarto que estaba al fondo de su apartamento. Era un lugar oscuro con una pequeña mesa en el centro, sobre la cual descansaban velas, figuras extrañas y un montón de hierbas secas que emitían un olor penetrante, casi insoportable. En la mesa había un altar improvisado, pero con una presencia tan poderosa que me erizó la piel. Don Luis, con una seriedad que nunca antes le había visto, comenzó a hablar en un idioma que no entendía, haciendo movimientos lentos y calculados. Yo no sabía si debía quedarme o irme, pero algo en su mirada me retuvo allí. Esto es lo que mi abuela me enseñó, me dijo mientras encendía una vela de color rojo. La santería no es lo que la gente cree. Es un camino peligroso,
pero poderoso. Y en tus ojos veo que tienes el alma abierta, Jorge. No todo el mundo tiene ese don. No entendí bien a qué se refería, pero la atmósfera se volvió aún más extraña cuando comenzó a colocar figuras de santos y orishas sobre la mesa. Cada uno de ellos parecía estar observándome. Don Luis siguió con su ritual, haciendo oraciones y lanzando pequeñas gotas de líquido sobre las velas. A cada paso, el aire se volvía más pesado y la sensación de que alguien nos observaba se hacía más fuerte. Mi cuerpo estaba tenso, pero no quería mostrar miedo. No quería parecer un cobarde frente a él. De repente las velas comenzaron a temblar y una ráfaga de aire frío pasó por la habitación. Me sobresalté, pero don Luis, como si nada, continuó con su ritual, murmurando palabras que parecían provenir de otro mundo. En ese momento, sentí como si alguien me estuviera tocando la espalda. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo un frío intenso y la oscuridad que se había apoderado del cuarto. «Es normal», me dijo don Luis sin dejar de mirarme. «La presencia de los espíritus se siente aquí. No te preocupes. Ellos solo quieren saber si estás dispuesto a hacer lo que se te pida». La frase me heló la sangre, pero antes de poder preguntar algo más, las luces del cuarto comenzaron a parpadear. El aire se volvió irrespirable y una sensación de pánico comenzó a invadirme. Fue entonces cuando escuché un sonido, bajo, casi imperceptible, pero claramente como un susurro, como si alguien hablara desde las sombras. «Déjalo ir, Jorge», dijo una voz que no pude reconocer, pero que resonó con fuerza en mi cabeza. No sabía si estaba soñando o si estaba realmente despierto, pero sentí que algo se movía detrás de mí. Don Luis no pareció inmutarse ante mi desconcierto. Al contrario, parecía estar disfrutando de mi miedo, como si todo fuera parte de un juego. Pero en el fondo de mi ser, sabía que no era un juego. Algo estaba mal. «Lo sientes, ¿verdad? Ellos te están llamando. La santería te está eligiendo», continuó don Luis. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes. «Pero ten cuidado, porque una vez que entras en este mundo, no hay vuelta atrás». En ese momento el cuarto comenzó a dar vueltas, como si todo estuviera perdiendo la forma. La sensación de mareo fue insoportable, y sentí como si las paredes del cuarto se cerraran sobre mí. Ya no podía ver claramente a don Luis. Solo veía sombras moviéndose alrededor de mí, sombras que susurraban en un idioma que no comprendía, pero que me causaban un dolor profundo en el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión sobre mi cuerpo, como si alguien me estuviera sujetando por los hombros. La figura de un hombre apareció frente a mí, completamente oscuro, con ojos rojos brillantes que me atravesaban. Era como si estuviera atrapado en un trance, incapaz de moverme o de gritar. La figura se acercó lentamente, y su boca se abrió, dejando escapar un susurro que no pude entender, pero que me heló la sangre. De alguna manera, logré soltarme y correr hacia la puerta. Corrí por el pasillo del edificio, sin mirar atrás, hasta que llegué a la salida. No paré hasta llegar a mi departamento, donde me encerré y me quedé en silencio. Sentía que todo mi cuerpo temblaba, pero mis pensamientos eran confusos. No sabía si lo que había experimentado había sido real o si mi mente había jugado conmigo. Pasaron los días, pero el miedo no me dejaba. Al principio traté de evitar a don Luis, pero algo me impulsaba a volver a verlo, como si la santería tuviera un control sobre mí. Esa sensación de que algo me observaba, de que algo me estaba siguiendo, nunca me dejó en paz. Ahora, cada vez que paso por el pasillo del edificio, puedo sentir esa presencia. El mismo frío que recorría mi cuerpo aquella noche, el mismo miedo que me paralizaba. Nadie más en el barrio habla de lo que ocurrió esa noche, pero yo sé lo que vi, lo que sentí, y sé que la santería, o lo que sea que haya estado involucrado en esa experiencia, sigue esperando, vigilante, esperando que regrese. Antes de comenzar con esta historia,
Debo confesarles algo que me ha pesado durante años. Hay cosas en este mundo que preferimos no creer, eventos que nuestra mente racional intenta explicar de cualquier manera posible, pero a veces, solo a veces, nos enfrentamos a algo que no tiene explicación lógica, algo que nos obliga a aceptar que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión. Lo que van a escuchar no es ficción. Es el testimonio real de algo que viví hace 15 años, cuando tenía apenas 23 años de edad. Mi nombre es Gabriel Hernández Morales, nací y crecí en Guadalajara, Jalisco. Trabajo como arquitecto restaurador de edificios históricos. Mi trabajo me ha llevado a conocer lugares antiguos, construcciones que guardan siglos de historia entre sus muros, pero nunca, en toda mi carrera, había experimentado algo como lo que viví en aquel cementerio. Era octubre del año 2009 cuando recibí una llamada del ayuntamiento de un pequeño pueblo llamado San Isidro de los Remedios. A unas 3 horas de Guadalajara, necesitaban que alguien evaluara el estado de su cementerio municipal, construido en 1852. Las lluvias intensas del último temporal habían dañado algunas de las tumbas más antiguas, y las autoridades querían saber si era posible restaurarlas o si era mejor reubicarlas. El trabajo parecía sencillo: una evaluación de 3 días, tomar fotografías, medir daños, escribir un reporte, nada fuera de lo normal. Lo que no sabía era que este trabajo cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Llegué a San Isidro un martes por la tarde. El pueblo era pequeño, de esos lugares donde todo mundo se conoce y los forasteros llaman la atención inmediatamente. Me hospedé en el único hotel del lugar, una construcción de 2 pisos con apenas 8 habitaciones. La señora que atendía la recepción, doña Carmen, una mujer de unos 60 años con el cabello completamente blanco, me recibió con amabilidad, pero noté algo extraño en sus ojos cuando le expliqué el motivo de mi visita. «Así que viene por el cementerio viejo», me dijo mientras me entregaba las llaves de mi habitación. «Espero que tenga cuidado ahí arriba, joven. Ese lugar no es como otros cementerios». Sus palabras me parecieron típicas de pueblos pequeños, donde siempre hay leyendas y supersticiones. Le sonreí y le aseguré que no había problema, que había trabajado en muchos cementerios antiguos antes, pero doña Carmen negó con la cabeza lentamente. «No, joven, este es diferente, muy diferente». Esa misma noche, después de cenar en el pequeño restaurante del hotel, decidí salir a caminar por el pueblo para conocer un poco el lugar. Las calles estaban prácticamente vacías. Solo se veían algunas luces en las ventanas de las casas. Mientras caminaba, me detuve a platicar con don Roberto, un hombre mayor que estaba sentado en la banqueta frente a su casa, fumando un cigarrillo. «¿Usted es el arquitecto que viene por el panteón?», me preguntó después de presentarnos. Cuando le confirmé que sí, don Roberto tiró su cigarrillo al suelo y lo pisó con fuerza. «Mire, joven, yo tengo 75 años viviendo en este pueblo. He visto cosas que prefiero no recordar, pero si me permite un consejo, váyase de aquí mañana mismo. Dígale al alcalde que el cementerio no se puede arreglar y punto». Le pregunté por qué me decía eso, pero don Roberto se levantó de su silla y empezó a caminar hacia la puerta de su casa. «Hay lugares que es mejor dejar en paz», murmuró antes de cerrar la puerta tras de sí. Esa noche no pude dormir bien. No era por las palabras de don Roberto o doña Carmen, sino por algo más. Algo que no podía explicar. Era como si algo estuviera observándome desde la oscuridad, esperando. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. Me bañé, desayuné, y a las 8 en punto me presenté en el ayuntamiento para reunirme con el alcalde, el señor Vázquez. «Qué bueno que ya está aquí, arquitecto», me dijo mientras me estrechaba la mano. «La verdad es que necesitamos resolver esto pronto. El cementerio está en muy mal estado y la gente del pueblo está preocupada». Le pregunté a qué se refería con preocupada, pero el alcalde evitó mi mirada. «Es que últimamente han estado pasando cosas raras por allá arriba. La gente dice que escucha ruidos extraños por las noches, que ve luces donde no debería haberlas. Seguramente son solo imaginaciones, pero usted sabe cómo es la gente de pueblo». El cementerio estaba ubicado en una colina a las afueras del pueblo,
rodeado por un muro de piedra que ya mostraba signos claros de deterioro. El portón principal era de hierro forjado, oxidado pero aún sólido. Cuando llegué al lugar acompañado por el alcalde y 2 trabajadores del ayuntamiento, inmediatamente me llamó la atención la atmósfera del lugar. No era solo el silencio, que era normal en cualquier cementerio. Era algo más profundo, más pesado, como si el aire mismo fuera más denso, más difícil de respirar. El cementerio era más grande de lo que había imaginado. Las tumbas más antiguas estaban ubicadas en la parte trasera, algunas de ellas construidas como pequeñas casas de piedra con techos a 2 aguas. Muchas de las lápidas estaban tan desgastadas por el tiempo que ya no se podían leer los nombres ni las fechas. «Bueno, arquitecto», dijo el alcalde, «nosotros lo dejamos trabajar tranquilo. Si necesita algo, estaremos en el ayuntamiento». Y así me quedé solo en aquel lugar. Comencé mi trabajo tomando fotografías generales del cementerio, midiendo las dimensiones del terreno y evaluando el estado del muro perimetral. Todo normal hasta ese momento, pero cuando me acerqué a la sección más antigua, donde estaban las tumbas de piedra, empecé a sentir algo extraño. Era como si alguien me estuviera observando constantemente. Me volteaba cada pocos minutos, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero siempre estaba solo. Además, había algo raro con el sonido en esa parte del cementerio. Mis pasos sonaban diferentes, como si hubiera un eco que no debería existir al aire libre, y de vez en cuando juraba escuchar susurros muy quedos, tan bajos que no podía distinguir si eran voces reales o solo el viento entre las piedras. Hacia las 11 de la mañana, decidí concentrarme en una tumba en particular que había llamado mi atención. Era una construcción rectangular de piedra gris, más grande que las demás, con una puerta pequeña de metal que estaba entreabierta. La lápida principal estaba tan desgastada que solo se podían leer algunas letras. Milia Varg, y una fecha que parecía ser de 1860 y algo. Me acerqué para tomar fotografías detalladas del daño estructural, cuando noté que el aire alrededor de esa tumba era considerablemente más frío que en el resto del cementerio. Era como estar parado frente a un refrigerador abierto. Mientras tomaba las fotos, escuché claramente el sonido de pasos detrás de mí. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Me volteé rápidamente, con el corazón acelerado, pero no había nadie. El cementerio seguía completamente vacío. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero los pasos se escucharon otra vez, esta vez más cerca. Y luego, algo que me heló la sangre, una voz de mujer, muy débil, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Gabriel», mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre. Guardé rápidamente mi cámara y caminé hacia la entrada del cementerio, tratando de mantener la calma. Pero conforme me alejaba de la tumba de piedra, los pasos me siguieron. No importaba qué tan rápido caminara, siempre estaban ahí, manteniendo el mismo ritmo. Solo se detuvieron cuando llegué al portón de entrada. Regresé al hotel para almorzar, pensando que tal vez necesitaba un descanso. Doña Carmen me sirvió el almuerzo y noté que me observaba con preocupación. «¿Cómo le fue en el panteón, joven?», me preguntó mientras me servía agua. Le dije que todo bien, que solo había estado tomando fotografías y midiendo daños. Pero doña Carmen negó con la cabeza. «Se ve muy pálido, ¿seguro que está bien?». La verdad era que no me sentía bien. Tenía un dolor de cabeza terrible y una sensación constante de que algo malo estaba por pasar. Pero no podía admitir frente a una desconocida que me había asustado en un cementerio. Después de almorzar, regresé a mi habitación para revisar las fotografías que había tomado en la mañana. Conecté mi cámara a mi laptop y comencé a revisar las imágenes una por una. Todo se veía normal hasta que llegué a las fotos de la tumba de piedra gris, la de la familia Varg. En la primera imagen, tomada desde cierta distancia, no había nada extraño. Pero en la segunda, cuando me había acercado más, había algo que me hizo sentir un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. En la pequeña puerta entreabierta de la tumba, apenas visible en la penumbra del interior, se podía distinguir claramente la silueta de una figura humana. Una figura que definitivamente no había estado ahí cuando tomé la fotografía. Amplié la imagen en mi laptop
Ajusté el brillo y el contraste y lo que vi me hizo retroceder en mi silla. Era la figura de una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro que le cubría parcialmente el rostro. Pero lo que más me aterró fue que parecía estar mirando directamente hacia la cámara, hacia mí, y sus ojos eran completamente negros. Cerré la laptop inmediatamente y caminé hacia la ventana. Necesitaba aire fresco. Mis manos temblaban y sentía el corazón latir tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido una sombra, un juego de luces, una mancha en el lente de la cámara. Cualquier cosa menos admitir lo que había visto. Pero cuando volví a abrir la laptop y revisé la imagen de nuevo, la figura seguía ahí, incluso más clara que antes. Esa tarde decidí ir al pueblo a preguntar sobre la historia del cementerio. Si iba a completar mi trabajo, necesitaba saber exactamente con qué me estaba enfrentando. En la pequeña biblioteca del pueblo, una construcción de apenas 2 salas, encontré algunos registros históricos de la región. La bibliotecaria, una señora mayor llamada Profesora Martínez, me ayudó a buscar información sobre el cementerio. El Panteón Viejo, dijo cuando le expliqué lo que buscaba. Ese lugar tiene una historia muy triste, muy oscura. Según los registros que encontramos, el cementerio había sido construido en 1852, pero había sido edificado sobre un terreno que ya tenía un uso anterior muy particular. En esa misma colina, durante la época colonial, había existido un pequeño convento de monjas. Pero en 1847 había ocurrido algo terrible que había obligado a las autoridades a cerrar el convento para siempre. ¿Qué fue lo que pasó?, le pregunté a la profesora Martínez. Ella me miró por encima de sus anteojos y bajó la voz, como si alguien pudiera estar escuchando. Según los registros oficiales hubo un incendio, pero la gente del pueblo de esa época contaba otra historia muy diferente. La profesora me explicó que, según las leyendas locales, las monjas del convento habían comenzado a comportarse de manera extraña varios meses antes del cierre. Decían que por las noches se escuchaban cantos extraños que no eran oraciones conocidas, y que algunas de las religiosas habían comenzado a hablar idiomas que nadie reconocía. Los pobladores más cercanos al convento reportaron haber visto luces extrañas moviéndose por los pasillos durante las madrugadas, y algunos aseguraban haber escuchado gritos que no parecían humanos. Todo culminó una noche de octubre, continuó la profesora. Los pobladores vieron un resplandor intenso venir de la colina, pero cuando fueron a investigar, encontraron el convento completamente vacío. No había señales de las monjas, no había cuerpos, no había cenizas. Solo habitaciones vacías y un silencio muy pesado. Las autoridades cerraron el caso oficialmente como un incendio, pero nunca se encontraron restos de las religiosas que vivían ahí. 5 años después, me dijo la profesora, decidieron construir el cementerio en ese mismo lugar. Dijeron que era una forma de bendecir la tierra y darle un uso sagrado. Pero desde el primer día hubo problemas. ¿Qué tipo de problemas?, le pregunté. Los enterradores se negaban a trabajar de noche. Decían que escuchaban voces que los llamaban por su nombre, que veían figuras caminando entre las tumbas. Varias veces encontraron tumbas que habían sido abiertas desde adentro, sin explicación alguna. La profesora cerró el libro de registros que habíamos estado revisando y me miró directamente a los ojos. La tumba de la familia Vargas es la que más problemas ha dado a lo largo de los años, me dijo. Esa familia llegó al pueblo en 1858, 6 años después de que se construyera el cementerio. Eran 3 hermanas solteras, muy reservadas, que compraron una casa en las afueras del pueblo y vivían completamente aisladas. Sentí un escalofrío cuando mencionó el apellido Vargas. Era el mismo nombre que había logrado leer en la lápida deteriorada. Las hermanas Vargas duraron apenas 2 años en el pueblo, continuó la profesora. En 1860, las 3 aparecieron sin vida en su casa, sin señales de violencia, sin señales de enfermedad. Simplemente estaban ahí, en sus camas, como si se hubieran quedado dormidas para siempre. Los pobladores dijeron que las 3 hermanas habían pedido específicamente ser enterradas en el cementerio viejo, en una tumba grande donde pudieran descansar juntas. Pero desde el día del entierro,
comenzaron los problemas más serios. ¿Qué tipo de problemas? Volví a preguntar, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Gente que pasaba cerca del cementerio por las noches reportaba haber visto a 3 mujeres vestidas de blanco caminando entre las tumbas. Siempre eran 3, siempre vestidas de blanco, y siempre cerca de su tumba. Pero lo que más aterraba a los pobladores era que estas figuras tenían la costumbre de llamar a las personas por su nombre. Voces muy dulces, muy suaves, que los invitaban a acercarse. Varios hombres del pueblo admitieron haber escuchado sus nombres ser susurrados en la oscuridad. La profesora Martínez cerró todos los libros que habíamos estado revisando y los puso en su lugar en el estante. «Arquitecto», me dijo con una voz muy seria, «le voy a dar el mismo consejo que le han dado otros. Váyase de aquí, termine su reporte como pueda, pero no regrese a ese cementerio. Hay cosas que es mejor dejar en paz». Pero yo tenía un trabajo que completar. No podía irme sin terminar la evaluación. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de la mujer de blanco en la fotografía, con esos ojos completamente negros que parecían atravesarme el alma. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté por un sonido que venía de afuera. Era como si alguien estuviera caminando en el pasillo del hotel, pero los pasos sonaban extraños, arrastrados, exactamente como los que había escuchado en el cementerio. Me levanté y me asomé por la ventana de mi habitación. Desde ahí se podía ver perfectamente la colina donde estaba ubicado el cementerio. Para mi horror, había 3 luces pequeñas moviéndose entre las tumbas, como si fueran velas o linternas. Pero lo que más me aterró fue que las luces se movían en formación, siempre manteniendo la misma distancia entre ellas, como si fueran 3 personas caminando juntas. Las observé durante casi 1 hora, hasta que las luces desaparecieron justo antes del amanecer. Al día siguiente, decidí que terminaría mi trabajo lo más rápido posible. Ya había tomado suficientes fotografías y medidas como para elaborar un reporte básico. Solo necesitaba revisar algunas tumbas más en la sección antigua y podría irme de ese lugar. Llegué al cementerio a las 9 de la mañana, más temprano que el día anterior. Pensé que si terminaba antes del mediodía, podría salir del pueblo esa misma tarde. Pero conforme me acercaba a la sección donde estaba la tumba de las hermanas Vargas, comencé a sentir esa sensación familiar de ser observado. Esta vez era más intensa, más opresiva. El aire estaba tan frío que podía ver mi propio aliento. Algo muy extraño considerando que era una mañana soleada de octubre. Me dirigí directamente hacia la tumba de piedra gris para terminar de documentar los daños estructurales. Necesitaba tomar medidas precisas de las grietas en las paredes y evaluar si la pequeña puerta de metal necesitaba ser reemplazada. Cuando me acerqué a la puerta, noté que ahora estaba completamente abierta. Estaba seguro de que el día anterior había estado apenas entreabierta, pero ahora se podía ver claramente el interior de la tumba. Adentro había 3 nichos rectangulares tallados en la piedra, uno al lado del otro. En cada nicho había lo que parecían ser los restos de féretros muy antiguos, casi completamente desintegrados. Pero lo que me llamó la atención fue que había flores frescas colocadas frente a cada nicho. Flores blancas que no parecían tener más de un día de haber sido cortadas. ¿Quién habría puesto flores ahí? En todo el tiempo que llevaba en el pueblo no había visto a nadie visitando el cementerio. Me acerqué para tomar una fotografía de las flores cuando escuché claramente una voz detrás de mí. Gabriel. Esta vez no era un susurro. Era una voz clara, femenina, que había pronunciado mi nombre con total claridad. Me volteé tan rápido que casi perdí el equilibrio. No había nadie, pero la voz había sonado tan cerca que juraría que alguien me había hablado al oído. «Gabriel, por favor no te vayas». La voz volvió a hablar, y ahora podía identificar de dónde venía. Salía del interior de la tumba, desde los nichos donde descansaban los restos de las hermanas Vargas. Mi instinto me decía que corriera, que saliera de ahí inmediatamente, pero había algo en esa voz que me mantenía paralizado. Era una voz muy dulce, muy triste, como si estuviera suplicando. «Hemos estado muy solas, Gabriel, tanto tiempo solas». Ahora eran 2 voces las que hablaban, en perfecta sincronía. 2 voces idénticas que venían desde el interior de la tumba. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían.
Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. No queremos lastimarte, Gabriel, solo queremos compañía. Ahora eran 3 voces. 3 voces femeninas hablando al mismo tiempo, creando un coro fantasmal que me rodeaba completamente. Finalmente logré mover mis piernas y comencé a retroceder lentamente, sin darle la espalda a la tumba. Pero conforme me alejaba, las voces se volvían más insistentes, más desesperadas. No te vayas, Gabriel. Por favor, no te vayas como los demás. Hemos esperado tanto tiempo. Solo queremos que te quedes con nosotras. Las 3 voces ahora gritaban al mismo tiempo, creando un sonido tan angustiante que me tapé los oídos con las manos. Pero eso no sirvió de nada. Las voces no venían de afuera, sino que sonaban directamente dentro de mi cabeza. Empecé a correr hacia la entrada del cementerio, pero conforme me alejaba de la tumba, comenzó algo que jamás podré olvidar. Detrás de mí escuché el sonido de piedra arrastrándose contra piedra, como si algo muy pesado se estuviera moviendo. Me volteé por un segundo y vi que las losas de piedra que cubrían los nichos en la tumba se estaban deslizando hacia un lado, y de cada nicho comenzó a salir una figura. 3 mujeres vestidas con túnicas blancas manchadas y desgarradas, con el cabello largo y negro que les cubría parcialmente el rostro. Sus movimientos eran lentos y torpes, como si hubieran olvidado cómo caminar. Pero lo que más me aterró fueron sus ojos. Exactamente como en la fotografía, eran completamente negros, sin pupila ni iris visible. Las 3 hermanas salieron completamente de la tumba y comenzaron a caminar en mi dirección, siempre manteniendo la misma formación, siempre a la misma velocidad. Gabriel, no huyas de nosotras, dijeron al unísono. Hemos esperado tanto tiempo por ti. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Tropecé varias veces con lápidas y piedras sueltas, pero no me detuve. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, ese sonido arrastrado que ya me era familiar, pero ahora multiplicado por 3. Cuando finalmente llegué al portón de entrada, me volteé una última vez. Las 3 figuras se habían detenido justo en el centro del cementerio y me observaban inmóviles, pero ahora podía ver sus rostros con claridad. Eran hermosos, pero de una manera terrible. Piel pálida como la porcelana, labios oscuros que sonreían de forma que no era natural. Y esos ojos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Una de ellas levantó la mano y me hizo una seña para que me acercara. Su sonrisa se hizo más amplia, mostrando dientes que eran demasiado blancos, demasiado perfectos. Salí del cementerio y corrí directamente al hotel. Le dije a doña Carmen que tenía una emergencia familiar y que debía irme inmediatamente. No esperé explicaciones ni preguntas. Subí a mi habitación, empaqué mis cosas en 5 minutos y salí del pueblo sin siquiera pasar por el ayuntamiento. Durante todo el viaje de regreso a Guadalajara, no pude dejar de mirar por el espejo retrovisor, con la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Esa noche, ya en mi casa, traté de revisar todas las fotografías que había tomado en el cementerio. Quería entender qué había pasado, encontrar alguna explicación lógica para lo que había vivido. Pero cuando abrí los archivos en mi computadora, todas las fotografías del cementerio habían desaparecido. Solo quedaban los archivos vacíos, con nombres como IMG01.jpg, pero sin contenido. Todas excepto una. La última fotografía que había tomado, justo antes de que comenzara la pesadilla, seguía ahí. Era una imagen del interior de la tumba de las hermanas Vargas, tomada desde la puerta. Pero ahora había algo diferente en la imagen. Algo que no había estado ahí cuando la tomé. En cada uno de los 3 nichos claramente visibles, había 3 figuras acostadas. 3 mujeres con túnicas blancas, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos abiertos. Y todas me estaban mirando directamente. Borré la fotografía inmediatamente. Formateé mi disco duro y cambié de computadora. Pero cada vez que cerraba los ojos, seguía viendo esas 3 figuras acostadas en sus nichos, con esos ojos negros fijos en mí. Escribí mi reporte esa misma semana, recomendando que el cementerio fuera clausurado permanentemente por inestabilidad estructural extrema y riesgo de colapso. Nunca mencioné la verdadera razón. El alcalde del pueblo me llamó varias veces para pedirme que reconsiderara mi decisión, pero yo me mantuve firme. El cementerio debía ser cerrado y punto.
Pensé que con eso terminaría todo, que podría seguir con mi vida normal y olvidar lo que había pasado en San Isidro de los Remedios. Pero me equivocaba.